Así que por favor hagan un esfuerzo y sigan en su propia Biblia la lectura que Joel y Huguito van a hacer. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzáis de antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros, y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y el pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios.
Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Creo que con la mera lectura de los 2 capítulos ya se justifica lo que hemos hecho. Es decir, no hemos cortado a la mitad porque eso desnaturaliza el pasaje. ¿De qué está hablando? Es la pregunta. Es decir, el apóstol Pablo, al dirigirse a los corintios, ¿de qué les está hablando? Y es posible que algunos de nosotros digan, hoy no debía venir, porque este es un pasaje antipático y justo va a decir lo que no me gustaría oír. Bueno, necesitamos reconocer algo. Desde que el mundo ha funcionado dentro de esquemas económicos, es decir, que ha creado diferentes estructuras económicas, el asunto ha sido incómodo para algunos, para la mayoría, diría, y ventajoso para otros. Hay personas que tienen la habilidad natural o dada por Dios para hacer las cosas fáciles respecto a obtener dinero. Ya hay personas que tienen el ojo o la capacidad o la intuición o algo así y pueden hacer negocios o pueden encontrar trabajo sin mayor dificultad. También hay personas que tal vez se rajan, como vulgarmente se dice, y no prosperan, no van adelante. Ok, lo que quiero que evitemos es poner una puerta de escape que sea muy facilona, ¿no? Es decir, algo que nos permita dar una explicación demasiado sencilla y por tanto impertinente. En la óptica cristiana, todos nosotros reconocemos que al final lo que prima es la bendición de Dios. Ya, al final de cuentas, ¿por qué alguien tiene y alguien no? Eso tiene que ver con que Dios bendice. Y hay personas que harían lo posible por no tener, pero parecería que los recursos les persiguen. Esa es la historia de este personaje que es recordado como San Francisco de Asís. Ustedes conocen la historia de estoy diciendo San Francisco para no equivocarnos, no pensar que es otro. San Francisco de Asís. ¿Alguien conoce su historia? Él era un rico, hijo de un noble, adinerado, que fue conmovido por la situación que vio y por la palabra de Dios y renunció a todo lo que tenía, a todo. Su papá se molestó con él por esta actitud y le dijo, ya que no quieres hacer lo que yo te digo, te desheredo totalmente. Y él asumió eso. El papá molesto le dijo, aún la ropa que llevas puesta es mía, yo te la he dado. Y Francisco se despojó de la ropa y desnudo salió a la calle para mostrar que nada estaba llevando y que iba a depender de Dios. Pero la parte interesante y por la cual me estoy refiriendo a él, por si acaso estoy hablando de un personaje que vivió en el siglo XIII, ¿ya? 13, antes de la Reforma.
es que después, más adelante, él comenzó, como ustedes saben, la orden de los franciscanos, es decir, monjes que se reunían en los conventos como habitualmente hacían los monjes, pero ocurría que gente muy adinerada, nobles, príncipes, etcétera, les llenaban de recursos, de comida, de dinero, y en breve los franciscanos eran ricos, ¿no? A pesar de que tenían el voto de pobreza y todo eso. ¿Por qué? Lo que quiero mostrar es que hay un factor externo al hombre, pero hay un factor que es propio del individuo, que tiene que ver con el trabajo principalmente. El que se rehúsa a trabajar, dice la Escritura en la segunda epístola a los tesalonicenses, ni siquiera debiera comer. El que no quiere trabajar, no coma, dice. Es decir, no hay opción a rechazar el trabajo. Y siempre la primera opción y la más importante para obtener recursos económicos es el trabajo. Ok, pero ahora la iglesia, que es agente del reino de Dios, cuando por Jesucristo viene y se establece en este mundo, se establece en el mundo con la estructura económica que el mundo tiene. O sea, la iglesia no vive en otro mundo. La iglesia vive en el mundo en que Dios nos ha dejado, un mundo pecador e injusto. Y la iglesia tiene que actuar o interactuar, pero sobre las bases del reino, no del mundo. Y es frente a eso que el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, les dice a los discípulos: no se preocupen por lo que van a comer o vestir. Dios se ocupa de eso. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas, es decir, aquellas de las que se preocupaban, les van a ser dadas como añadidura. Ahora, siempre hay el que dice: ya, entonces ya no hay que trabajar. No, el Señor no está eximiendo de la responsabilidad que tenemos de trabajar. Está solamente mostrando que ese factor externo, carismático en el verdadero sentido de la palabra, es decir, de don de Dios, eso depende de Dios, que no debiera ser tu preocupación. Claro que tienes que trabajar. De una u otra forma es responsabilidad del humano trabajar y ser responsable con su trabajo, obviamente. Bueno, muy bien, ¿qué es lo que tenemos aquí en estos capítulos y en estos dos capítulos? Insisto en que no debemos separar el uno del otro, porque entonces desnaturalizamos el texto. He anotado 7 puntos que si alguien quisiera, después le puedo pasar, pero ustedes que están anotando pueden hacerlo. 7 puntos que más o menos nos van a mostrar el contenido de estos dos capítulos. En el capítulo 8, versículo 5, dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. ¿De qué está hablando? Está mencionando a la iglesia de Macedonia. Ahora, hermanos, yo sé que varios de ustedes no tienen en su mente el mapa del Nuevo Testamento o del Mediterráneo, donde se ha desarrollado el Nuevo Testamento. Así que
Abran sus Biblias en la sección de mapas y busquen los mapas donde aparecen, especialmente Acaya. Acaya es lo mismo que Grecia, ¿ya? Grecia es el nombre griego, Acaya es el nombre romano, pero se refiere al mismo país. Ok, muy bien. En Acaya o Grecia estaba Corinto, es decir, los receptores de esta epístola. Al norte de Grecia estaba Macedonia, todavía está ahí, no se ha movido, ¿no? Macedonia. Macedonia fue el primer lugar de Europa que recibió el Evangelio a través del apóstol Pablo. Es decir, cuando Pablo estaba en la costa de lo que ahora es Turquía, recibió una visión que es conocida como la visión del varón macedonio, que fue una respuesta a su desorientación. Es decir, un misionero tiene que saber dónde va. Y Pablo en ese momento no sabía dónde estaba yendo, en su segundo viaje misionero. Clamó a Dios y Dios le dio una visión en sueños. Le mostró al varón macedonio diciéndole que debía ir a ayudarles a los macedonios. Entonces cruzó el mar y llegó a Europa. Y ahí visitó varias ciudades, entre ellas las de Filipos, de Berea, de Tesalónica. En cada una de esas ciudades fundó una iglesia. Por supuesto, había un caldo de cultivo ya preparado con las sinagogas judías, ¿no? Los primeros convertidos eran algunos de los judíos de entre los muchos que habían en esas sinagogas, porque en cada ciudad había una colonia judía. Así que a ellos les llevó el evangelio. Algunos de ellos con otros gentiles se convirtieron y, deshaciendo la diferencia entre judíos y gentiles, se conformó la nueva iglesia de Jesucristo en cada uno de esos lugares. Un dato sociológico interesante es que en esa región, en esa época, el 30% de la población estaba constituido por esclavos. El 70% por gente libre, la mayoría pobre, pero libre. Dentro de la iglesia, dicen los que han estudiado el asunto, era al revés. La mayoría eran esclavos, es decir, como el 70% eran esclavos y el 30% eran libres. Si hay algo que normalmente es el esclavo, es pobre. Por eso es esclavo. Así que eran iglesias compuestas por esclavos. Estoy hablando de Macedonia. Y esto también está mencionado aquí. Está hablando de los macedonios, especialmente los de Filipos, y eso lo sabemos por la epístola a los filipenses, ¿no? Que ellos, aunque eran muy pobres, esclavos, daban generosamente. Y esto les menciona Pablo a los corintios. La composición social de los corintios era diferente a la de los filipenses. Y les dice, corintios, no me hagan quedar mal. ¿Cómo puede ser que los filipenses y los otros macedonios, siendo pobres, den generosamente? ¿Y ustedes cómo van a actuar? Ok, ¿por qué los macedonios fueron generosos?
Dice la explicación en el versículo que acabamos de leer. Dice, se dieron a sí mismos primeramente al Señor y luego a nosotros. Es decir, participaron a través de sus ofrendas con la empresa misionera del apóstol Pablo. Realmente la única ofrenda que sirve, que vale, que tiene significado y redundancia, es aquella de aquel que primeramente entrega su corazón. El que entrega su corazón es de Dios. Ahora sí, la ofrenda que dé tiene sentido. Eso es lo que hicieron los macedonios, según nos lo explica aquí el apóstol Pablo. ¿Esto qué significó para ellos y para otros, pero especialmente para el Señor Jesús? Veamos el versículo 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Ahora, esto está expresado aquí en la forma más sencilla. ¿Ya? Un rico que se hace pobre. Esa es la forma sencilla. En teología eso se expresa en una forma más rimbombante y todo, ¿no? Porque se habla del estado de exaltación que tenía el Señor Jesús, el cual fue abandonado, dejado, ese en teología se llama el motivo kenótico, que quiere decir que se vació a sí mismo para hacerse hombre. Es decir, si hay algo contrastante de riqueza y pobreza, es la de Jesucristo, Dios, que se vació de su divinidad, de sus atributos, de sus ventajas, de su gloria, para hacerse hombre. Y ese es el estado de humillación. Bueno, ¿por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué siendo rico se hizo pobre? Otra vez, eviten por favor acudir a la puerta de escape, ¿no? Fácil. No hay respuestas fáciles. Y la respuesta verdadera es sencilla, pero no es fácil. Es por amor a ti, por amor a mí. El rico y glorioso Rey de los cielos aceptó hacerse un aldeano pobre que trabajaba con las manos, un carpintero, provinciano, de la aldea menospreciada de Galilea, para poder cumplir su misión. Es decir, él escogió eso. La epístola a los Hebreos, reflexionando sobre el asunto, nos cuenta el caso de Moisés, un precursor de Jesús. Moisés era un príncipe egipcio, príncipe por adopción, con todas las ventajas que eso le daba. 40 años vivió gozando de los privilegios de su nivel altísimo en la corte del faraón, hasta que conoció la realidad de sus hermanos, los hebreos. Y dice Hebreos capítulo 11 que él escogió voluntariamente identificarse con el pueblo de Dios y no más con los egipcios. Eso significó renunciamiento, abandono, persecución y finalmente exilio. ¿Por qué lo hizo? Ahora, cuando
cuando contemplamos al Señor Jesús, el asunto se nos dificulta porque su gloria nos ciega. O sea, lo de Jesús es tan deslumbrante que casi no lo llegamos a comprender y no podemos apreciarlo suficientemente. Pero cuando podemos ver un caso como el de Moisés, un hombre, ahí ya la cosa es un poco más fácil. Y entonces eso nos permite ver la respuesta claramente. La pregunta es, ¿por qué Moisés hizo la tontería, desde la óptica humana, de dejar su posición entre los egipcios, que era todo ventaja para él, para identificarse con el pueblo de Dios, con los hebreos? ¿Por qué? Y la epístola a los hebreos nos responde, por fe. Por fe, porque él se dio cuenta, sí, todas las ventajas están con los egipcios, con los hebreos todas las desventajas, para mí también. Pero el Dios al cual invocan los hebreos es el Dios verdadero. Yo quiero eso. Quiero lo genuino. Ahora, podemos especular mucho más acerca de Moisés, pero más que especulaciones, son inferencias en base al texto que surge en el libro de Éxodo y todo el Pentateuco, pero viendo su vida más adelante, ¿no? Moisés llegó a identificarse con los hebreos, no pensando, ya, ahora voy a ser el rey de los hebreos. Nunca fue rey. Fue su líder, pero sin ninguna ventaja real. ¿Qué quería él? ¿El mando absoluto sobre el pueblo de Dios? No. Quería ver a Dios. Quería ver a Dios. En el momento de mayor intimidad, Moisés fue un atrevido con Dios y le dijo, Señor, si es que no vas a seguir con tu pueblo después de que el pueblo había pecado, ¿no? Le dijo, a mí también ráeme de tu libro, córtame. Y molestó a Dios. Dios le dijo, yo voy a raer al que yo quite de mi libro. No me indiques tú. A ti no, tú eres mío. Y Moisés se alzó y le dijo, déjame verte, quiero ver tu gloria. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice la bienaventuranza, Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué verán a Dios? No porque tienen el corazón limpio, no es la relación de causa y efecto. Son bienaventurados los de limpio corazón, pero no por tener limpio el corazón van a ver a Dios. ¿Por qué lo van a ver? Porque quieren verlo. Eso es lo básico. Ese es el problema mayor del cristianismo en nuestros días. Tenemos cristianos que son cristianos, no quiero poner en duda su fe ni nada así, son cristianos. Pero no quieren ver a Dios. Es decir, si les preguntaras, ¿quieres ver o no? Dirían, sí, quiero ver. Pero no es algo que los motive, que los mueva, que los impulse, que los despierte, que les haga preferir. Y entonces, normalmente tienen una vida cristiana, entre comillas,
pero mediocre. Porque no están apuntando a su blanco. En los versículos 14 y 15 de este capítulo 8 dice: sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Estos dos versículos y el contexto podrían llevar a algunas personas a pensar que el apóstol Pablo, y si no él, el Señor Jesús, fueron, como dicen algunos, los primeros socialistas de la historia. ¿Han oído esa versión? Bueno, la teología de la liberación postula eso. Dice que Jesucristo es el gran revolucionario, que en realidad el marxismo es solamente una forma de plantear lo que ya Cristo enseñó. Es una gran equivocación. Aquí no se está planteando socialismo. ¿Por qué? Básicamente, el marxismo lo que plantea es que la estructura logre el estado del individuo. Es decir, la sociedad establezca la estructura para que el individuo quede en la posición de la vida en socialismo. El cristianismo, por el contrario, parte del corazón del individuo, el cual tiene que ser renovado hacia este punto. Pero ¿acaso es bíblico eso de que haya igualdad? Y felizmente la palabra está literalmente utilizada aquí, porque si no, algunos de ustedes me apedrearían con gusto, ¿no? Pero así está. Dice, para que haya igualdad. Sí, pero hay que leer bien. No está planteando para que haya igualdad en lo económico. Está hablando de lo espiritual primero. Primero, ¿por qué? Lo que está mostrando es que los corintios, que gozaban de cierta estabilidad, de cierta holgura económica, les dice, debieran participar de esos bienes en favor de los santos. Enseguida voy a explicar cuáles eran estos santos. Es decir, compartir lo que tenían con los que no tenían. Pero luego aclara, esos santos tenían otras cosas que no el valor económico, otros valores. Y ellos iban a compartir con los corintios lo que ellos tenían para que haya igualdad. Lo de que haya igualdad está referido entonces primeramente o básicamente con el segundo elemento. Ahora, esto exime a los cristianos a ser generosos con su prójimo. No, más bien está reforzando y está dando un motivo mayor para ser generosos. Pero eso tiene que partir del corazón del individuo y no por imposición de la estructura. La gran diferencia entre el cristianismo y el marxismo, entonces, es la dirección del impulso para lograrlo. En ningún caso se ve en la Biblia que las autoridades o el Estado tengan la facultad de quitarles a unos para dar a los otros. En el reino de Dios, el asunto viene del corazón.
En los versículos 19 y 20 dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias. Esto está referido a Tito, perdón. Sí, voy a leer desde la segunda parte. Por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Y la palabra utilizada en el versículo 19 como el 20 es administración. Los fondos reunidos de parte de los filipenses y después de los corintios tenían que ser bien administrados. La palabra de administración es derivada de la misma palabra que tenemos nosotros el término de diácono. El diácono es el ministro o administrador. Hay una profesión y otras derivadas de ella, que es administración de empresas. La administración no es invento humano. Dios es el que manda administrar bien las cosas. Si ustedes ven, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay chispazos de indicación de cómo tienen que ser administrados los bienes. Los bienes de Dios entre ellos, pero no solamente los bienes de Dios. El personaje sobresaliente en la segunda etapa de Génesis, porque el gran personaje es Abraham, por supuesto, ¿no? Pero el segundo personaje sobresaliente es José. ¿Qué era José? Un administrador. Eso era. Y luego, cuando vemos otros, entre los jueces, por ejemplo, varios de ellos eran básicamente administradores. Y entre los profetas, claro, Daniel era un administrador. A su cargo estaban los negocios de Babilonia, dice la Escritura. La iglesia tuvo el primer conflicto por cuestiones administrativas. Y fue bien resuelto el conflicto. Los apóstoles dijeron, no nos vamos a meter en esto. Nosotros estamos dedicados a la palabra. Pero escojan ustedes, les dijo Pedro a todos los hermanos de la iglesia, escojan de entre ustedes 7 varones que tengan estas características, que sean llenos del Espíritu Santo, de fe y sabiduría. Y les entregaron a ellos la administración de todos los recursos de la iglesia para cubrir las necesidades de huérfanos, viudas y todos los desamparados, que en ese momento eran muchos debido a que justamente la iglesia nació en medio de dificultades. ¿Por qué? La gran mayoría de los convertidos en Pentecostés estaban en Jerusalén, pero no eran de Jerusalén y entonces no tenían dónde vivir y qué comer. La iglesia se ocupó y alcanzó. ¿Por qué? Los que tenían ofrendaron. En el capítulo 9, el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Está estableciendo una ley espiritual para que seamos prósperos. Eso enseña la teología de la prosperidad. Y lo que logra es simplemente despertar la codicia de los malos cristianos. Esto no es teología de la prosperidad, es establecer un principio espiritual que es simplemente aplicar la fe en las cosas que tienen carácter económico. No dice aquí que si siembras $100 te van a venir 2,000 o 10,000 o algo así. Ya como han planteado en forma crasa los predicadores de la prosperidad. No hay eso. Y en todo caso, no está hablando de un agente de retención del reino de Dios, ¿no? Si tú siembras con fulano, tal vez te venga el 20 por 1. Pero si siembras conmigo, te va a venir el 50 por 1. No es verdad. Lo que está diciendo es que la actitud de tu corazón va a ser premiada o sancionada por Dios, que conoce tu motivación y la sinceridad de tus actos. Ahora sí voy a explicar esto de los santos. Aquí en este pasaje y en capítulos anteriores hemos visto que una preocupación del apóstol Pablo era por los creyentes de la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué había necesidad de esa preocupación? Resulta que inicialmente, como dije, en Pentecostés nació la iglesia en Jerusalén, pero en medio de una población que no era propia del lugar. Más tarde, en el capítulo 8, se ve que surge la primera persecución. La gran mayoría de los cristianos de Jerusalén, que se calcula para ese momento eran como 20,000 personas, fueron esparcidos por todo el mundo, por el mundo conocido de ese entonces. Unos cuantos se quedaron en Jerusalén con los apóstoles. Así que llegó a ser una iglesia muy pequeña y con las dificultades propias de estar en malas relaciones con el judaísmo. Por supuesto, el judaísmo era el que los perseguía. Así que, así es difícil conseguir un trabajo o tener cualquier tipo de negocio en medio de una sociedad que te rechaza. La iglesia de Jerusalén estaba en dificultades económicas. Por eso Pablo tuvo la iniciativa de conseguir fondos entre las iglesias gentiles que él había fundado tanto en Turquía, lo que ahora es Turquía, el Asia Menor en ese tiempo, como en Europa, para llevarles a los de Jerusalén. Por supuesto, eso implicaba algunos gastos también para el desarrollo de la obra misionera que él estaba haciendo. Lo que les está diciendo es, llega el momento en que unos están en las malas. No puedes tú quedarte indiferente mirando cómo ellos están mal y tú estás bien. Debieras solidarizarte y ofrendar. ¿Cuánto? ¿Como la margarita? ¿Poco, mucho, nada? No, el principio está dado aquí, al punto que aún pudieras empobrecer
porque ese es el principio de Cristo, el cual siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. No hay negocio con Dios. No hay forma de decirle, bueno, Dios, ya te di tanto y ahora tú me tienes que dar, porque eso simplemente es falta de respeto. En realidad todo lo que tienes Dios te lo ha dado. No puedes partir hablando con Dios de que soy yo y lo que tengo es lo que yo conseguí o es lo mío. No. Cuando te encuentras con Dios tienes que pensar, Señor, aquí estoy y estoy llevando lo que tú me has dado. Todo lo que tengo es solo por tu bondad. Y alguien dice, no, pero yo pues he trabajado. Sí, aún el trabajo te lo ha dado Dios. Pero yo tengo mi habilidad para hacer plata. Sí, Dios te ha dado esa habilidad. Y debieras utilizar todo eso para su gloria, para su causa. En el versículo 14 del capítulo 9. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Pero asimismo, ¿qué? Está hablando de la contribución para ellos y para todos. Y concluye en el versículo 7. Gracias a Dios por su don inefable. Hermanos, esto es tan obvio que casi da vergüenza predicar sobre el asunto. Es imprescindible que tengamos corazones agradecidos. ¿Saben que el que tiene corazón agradecido se da cuenta que lo tiene? Porque agradece. El que no tiene corazón agradecido ni se da cuenta. A tal persona, si tú le preguntas, ¿y quieres dar gracias a Dios? Te dice, ¿de qué? ¿De qué voy a dar gracias a Dios? No se da cuenta, no puede ver, está en ceguera. Pero quiero que noten la gravedad del asunto. En Romanos capítulo 1 dice que el hombre en su mejor nivel, es decir, Adán, habiendo conocido a Dios, hizo dos cosas fundamentales, erróneas para caer. O sea, la caída está relatada ahí en dos aspectos fundamentales. Primero, no le glorificó como a Dios. Segundo, ni le dio gracias, ni le dieron gracias. No dar gracias a Dios es el acto de injusticia mayor. Mira tus manos, por favor. Míralas. ¿Qué podrías hacer sin los dedos que estás mirando, que tienes? Tú que tocas guitarra, ya no podrías tocar. Tú que trabajas por largas horas todos los días en tu computadora, ¿no? En el teclado de la computadora. ¿Cómo harías ese trabajo sin los dedos? ¿Podrías? Con tu nariz, ¿no? Ahora, no quiero hacer muy dramático el asunto.
Solo te pregunto y con toda sinceridad responde. ¿No quieres agradecer a Dios por tus dedos? Y eso es solo el comienzo. ¿No quieres agradecer a Dios? ¿No quieres disponer tu corazón a la gratitud? ¿No quieres alabar a aquel que siendo rico se hizo pobre por amor a ti? Hermanos queridos, necesitamos cambiar de actitud. Necesitamos mirar a Dios con humildad, exaltar su nombre, pero agradecerle por todo. Si empezáramos a hacer una lista, tendríamos que quedarnos, creo que hasta la noche no alcanzaría el tiempo por cada cosa que tenemos que agradecer. Solo que hay un peligro con que agradezcas mucho. ¿Saben cuál es el peligro? Por ahí te pones generoso. Porque el que es agradecido, genuinamente, también va a ser generoso. Eso es lo normal. Sí, pero solo el generoso tiene un nivel de bendición de parte de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. Señor nuestro, confesamos delante de ti con vergüenza que hemos sido mezquinos e ingratos. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Señor, queremos agradecerte. Tú mereces toda nuestra gratitud por cada cosa, por la salud, por la inteligencia, por las fuerzas, por el ánimo, por los bienes materiales también, Señor. Pero hemos sido insensibles, hemos sido poco agradecidos. Perdónanos. Y mueve dentro de nosotros, Señor, no solamente un espíritu agradecido, sino también generoso y activo. Que todos nosotros te agrademos, que haya en cada uno de nosotros un poquito de ese sentir que hubo en Moisés. Señor, pon tu espíritu, el espíritu de Cristo en nosotros, como son tus promesas. Gracias porque tú eres fiel y todo el tiempo has sido fiel, hasta el asombro nuestro. Gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.